Pues muchísimas gracias por continuar aquí después de la corredera. Vámonos muy rápido. Les voy a comentar ahora sobre los resultados de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Este día, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer pues estos resultados que llaman mucho la atención porque por un lado hay una buena noticia, por el otro pues una no tanto, y comenzamos con la que no tanto. Más bien no es una buena noticia porque el consumo de drogas en las personas adultas subió de 10 a 14% y se reporta a que hay una disminución, esa es la buena noticia, en la población adolescente y la población joven. Esto es algo que ya lo podemos medir, ya tenemos las cifras y ya contamos con toda esta estadística, pero es algo que también ya se había reportado en otros estudios. La población adolescente y la población joven está consumiendo menos alcohol, por ejemplo, o menos drogas. Quizá se decantan, utilizan algunas drogas que no son drogas duras, no son drogas sintéticas, pero definitivamente sí, el alcohol han reducido mucho su consumo. También se habló sobre el fentanilo, que pues es una de las drogas que esas son de las que más dañan a las personas, y la prevalencia de consumo no médico, porque hay que recordar que así es como se introdujo esta sustancia como fue para lo que fue creada con un uso médico, la prevalencia de su uso no médico, sino pues para tener los efectos, también es muy baja, es de 0.2%. Las personas que alguna vez la consumieron es de 0.2% y de 0.1% que la población que alguna vez lo hizo en el último año. Vamos a escuchar esta información que dio a conocer el secretario de Salud, David Kersanovich, en la mañanera. Pasemos a ver los resultados de la encuesta. La siguiente, ahí está bien. El primero tiene que ver con drogas ilegales, en el cual el consumo experimental en adultos aumentó de 10.6 en 2016 a 14.6 en 2025. En unos momentos les mostraré los datos particulares para cada una de esas drogas. Pero en forma importante disminuyó su consumo en adolescentes. Disminuyó de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025. En el uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3% en 2016 al 2.5 en 2025. El consumo de opioides aumentó de 0.1 en 2016 a 1.4 en 2025. A pesar del aumento, sigue siendo un consumo bajo. Y la prevalencia de fentanilo, que también se investigó, fue muy baja, 0.2 alguna vez y 0.1 en el último año. Me pasa la siguiente, por favor. Aquí tenemos el comportamiento de las distintas drogas. El cannabis, que fue el que más aumentó de 9.3 en 2016 a 13.3 en 2025. Es decir, es una de las drogas que su uso está mucho en discusión, si debe de permitirse o no, o considerarlo como una droga. Los alucinógenos aumentaron de 0.8 en 2016 en adultos a 1.5 y los estimulantes de tipo anfetamínico aumentaron de 0.9 en 2016 a 1.6. La buena noticia es que cuando se compara lo que sucedió en adolescentes, vemos el impacto que han tenido las políticas públicas. El cannabis en adolescentes disminuyó de 5.3 a 3.7%.
Los alucinógenos permanecieron igual y los estimulantes de tipo anfetamínico disminuyeron de 0.6 a 0.5. El consumo experimental en adolescentes disminuyó de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025. ¿Qué significa este impacto en los adolescentes? Es que los adultos se van sumando cada año conforme avanza y la estrategia de empezar desde la adolescencia se vuelve muy importante para combatir el consumo de drogas ilegales. Pasemos ahora a ver el alcohol. El porcentaje de gente que alguna vez ha consumido alcohol aumentó de 71% en 2016 a 73.7%. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que han consumido alcohol alguna vez aumentó de 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025. De nuevo, aquí se ve el efecto que viene en los adolescentes. Disminuyó el consumo nacional en el último año, el consumo excesivo, sobre todo de alcohol, que disminuyó en adolescentes de 8.3 a 2.6%. La siguiente, por favor. En tabaco y nicotina disminuyó la cantidad de consumo de tabaco fumado de 17.6 a 15.1. En cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1 a 2.6%. Esta medición abarca de 2016 a 2025, es decir, este periodo también pues, pasa por esta etapa tan dura que vivimos en todo el mundo, que es la pandemia. Y en esa etapa, pues muchas personas adultas probablemente también aumentaron su consumo de alcohol, de cualquier otra sustancia. Creo que estas cifras pues nos van a ayudar a que pues, otras personas especialistas y en diferentes áreas podamos hacer investigaciones pues, más sociológicas, más también quizá cualitativas, es decir, ir a conocer por qué las personas adultas están consumiendo más o consumieron más sustancias que las personas adolescentes y tomando en cuenta, les digo, esta etapa de la pandemia y sobre todo también nos da herramientas para interpretar y hacerlo con muchas más herramientas, interpretar y utilizar esta información para seguir hablando y seguir aportando este debate sobre la despenalización o la legalización de algunas sustancias como en el caso de la cannabis. Y lo que decía justamente también el secretario de Salud, David Karchanovich, que no solamente, o sea que de entrada hay también un debate de que si se trata de una droga, hay varios usos para esta planta y hay que también reconocer el caso de que pues en México también es considerada una de las plantas medicinales, rescatar también la información, el uso que se le daba antes de la invasión del Imperio Español a México, en el caso de algunas sustancias que son alucinógenas, como pues algunos hongos y algunas otras sustancias. Esto, por supuesto, siempre con el cuidado. Son sustancias, cualquier planta, las plantas son bondadosas, pero también pueden correr riesgos, cualquiera, no solamente en el caso de las plantas alucinógenas, cualquier otra planta puede también traer efectos adversos a la salud. Y algo por aquí me decían que era la usan para la reuma, pues
lo dirán así de chiste, pero pues en realidad en muchos de los pueblos originarios en realidad sí también se utiliza para muchísimos otros tratamientos. El problema ha sido también parte de que cuando se penaliza el uso y la siembra de estas plantas, pues se barre con todo y no se toma en cuenta las particularidades, además de un país tan diverso como es México. Pues estos son algunos de los resultados que dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Salud. Y pues hablando también de las adicciones, pasamos a otro tema que pues puede ser también las adicciones lúdicas, como pues los videojuegos. No precisamente, por supuesto, usar videojuegos tiene que ver con esto, y también entendiendo eso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio marcha atrás al impuesto que iban a ponerle a los videojuegos violentos. Y lo que explicó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es que pues es realmente difícil poder clasificar el contenido de estos videojuegos. Entran varias pues variables ahí dentro de quizá algunos juegos los podemos considerar evidentemente agresivos. Sin embargo, aquí entran otros elementos como pues entre la libertad de expresión, la libertad también de poder utilizar estos juegos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y regresamos. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Muchos de ellos son en línea y pues generan pues una adicción al videojuego, se cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña por la paz y contra las adicciones.